Un saludo nuevamente a todas y a todos los que nos escuchan. Estamos hoy en el programa Discusión de Grupo Cantón y en esta ocasión tenemos a un invitado especial al cual le agradezco mucho su asistencia, el diputado Sergio Meyer. Y pues bueno, yo creo que más de uno y una de ustedes lo debe conocer, pero mi estimado Sergio, no sé si gustas presentarte tú más que nada ante la audiencia. Claro que sí, mucho gusto, es un honor estar con ustedes en este programa, en este espacio en donde se habla de todos los temas, y gracias por la invitación. A ti, mi estimado, por asistir. Y como saben, aquí está mi copresentador Diego Fuentes. No sé si gustas agregar. Como siempre, es un gusto estar aquí con ustedes y más como un invitado como Sergio. Siento que hay muchos temas que podríamos abordar desde la experiencia en la cámara, como una persona que no había entrado en la vida pública, desde a las obras de teatro que mencionábamos, detrás de cámaras, el COVID, no sé por dónde quieran empezar. Ustedes dirán, pues ustedes marcan la línea. Pues mi estimado Sergio, nuevamente reitero el agradecimiento en acudir. Pues bueno, comentábamos aquí, previo a iniciar este programa, este factor con la experiencia que tiene Sergio en el mundo del espectáculo, en el mundo del teatro. ¿Cuál sería tu opinión al respecto de una política que implemente el gobierno federal con el tema de la vacunación a fin de incentivar que la gente, que el público en general pueda acudir más al teatro? ¿A qué voy con esto? El alcalde Bill de Blas en Nueva York ha impulsado mucho el resucitar el mundo del espectáculo en Broadway. Entonces, Sergio, desde tu experiencia, desde tu opinión, ¿crees que se pueda dar un panorama semejante en México a fin que el mundo del espectáculo que tú representas en San Lázaro pueda ya resurgir? Pues sí, definitivamente me parece un tema importante el hecho de que se toque ahorita en este momento, y precisamente por eso estamos nosotros produciendo uno de los espectáculos de mayor calidad y mayor producción, que es el espectáculo 7. Y el tema de la vacunación no necesariamente tiene que estar enfocado solamente para el tema de la activación a la economía creativa o a la industria ni cinematográfica o cultural, sino en general. Tenemos que reactivar nuevamente la industria, la economía en todo el país. Específicamente aquí en la ciudad me parece importante pues que sí, de alguna manera se le dé relevancia, porque igual que Nueva York, México es una de las ciudades que más teatros tiene en el mundo. Entonces eso es un tema importante y que tenemos que reactivar. Hay una cantidad de familias que viven de la industria teatral y que hay que reactivarlos nuevamente, porque no nada más es la comunidad cultural artística, sino todo lo que implica. Y yo lo digo ahora que estamos montando el evento, el espectáculo 7, donde tenemos no solamente bailarines, están los coreógrafos, vestuaristas, iluminadores. Tenemos más de 150 personas que dependen directamente de este espectáculo. Actualmente, ¿cómo está la situación del teatro en México o en la Ciudad de México? ¿Sí ha sido gravemente afectado por la pandemia? El teatro y el cine y los espectáculos y los conciertos fue lo primero que se suspendió. Fue lo primero que los gobiernos toman la decisión de suspender por obvias razones, claro, porque son lugares donde se conglomeran muchas personas y es más factible el contagio. Y hasta hoy en día no han vivido un resurgimiento, un renacer, como lo llamaba Diego, o sea, no se ha recuperado como a nivel. No, definitivamente no. Ahorita el gobierno, en el último comunicado que tuvimos, está autorizando en los teatros solamente hasta el 40%. Y con todo el que habíamos ya llegado a verde. Y supongo que eso no es suficiente para dar abasto pues a todo lo que implica hacer una obra de teatro. Depende de la obra de teatro, no podemos generalizar. Hay obras de teatro que quizá con ese 40% pueden salir, porque hay 1 o 2 actores, hay monólogos, pero está toda la producción. Un espectáculo como 7, pues tenemos, como te dije, 150, 140, 150 personas que trabajan directamente aquí, y otros 80 indirectamente, que te estoy hablando de los acomodadores, los que venden boletos, los que limpian, los que acomodan los coches afuera del teatro, los que te sirven en el restaurante, los que están vendiendo las bebidas.
Entonces, pues es una industria que genera muchos empleos y es importante reactivar esa industria porque hay una que es la cultura turística que pasa en Nueva York y también pasa en México. Hay personas que vienen de fuera de la República o del interior de la República específicamente a ver obras de teatro, a pasear, vienen de vacaciones. Sí, hay un derrame económico en otras industrias. Tremendo, donde se fortalecen la economía hotelera, por supuesto, la restaurantera, los taxis. Es una industria que genera mucha derrama económica. Por eso es importante activarlo y para mí es sumamente importante. Es tan importante que por eso tomé la decisión de no solamente decirlo, sino aplicarlo. Y aventarme a producir y hacer uno de los espectáculos de verdad, y tú ya lo viste, y además comentario de un experto como Álvaro Cueva, donde dice que es uno de los espectáculos más importantes que se han montado en los últimos años. Y justo hoy leía en el periódico que fue suspendido ese... Seguramente en Basta, ¿verdad? No, curiosamente no fue en Basta, ¿sí está en Basta igual? Sí, no sé. Pero fue suspendido por temas del COVID. Fue aplazado. Nosotros teníamos la fecha el fin de semana pasado y tomamos la decisión en solidaridad con el gobierno de la Ciudad de México porque pues no solamente ya estábamos en verde y después regresamos a amarillo y hablaron de un leve despunte, lo cual puso nervioso a la ciudadanía, a nuestros actores. Te estoy diciendo que tenemos en escena entre 70 y tantos actores en escena, entre bailarines, músicos, artistas, los que están trabajando en backstage. Entonces, pues no quisimos arriesgar y tomamos la decisión de aplazarlo para el día 17 de julio. Eso nos pusimos de acuerdo con el Pepsi Center y estuvieron de acuerdo. Así que la fecha se va a llevar el 17, están el evento abierto, los boletos a la venta. Hay que invitar a nuestra audiencia a ver el espectáculo. Sí, porque va a ser única presentación. Ya tenemos Monterrey, Guadalajara, Aguascalientes, y ahí había otra ciudad donde afortunadamente ya se empezaron a vender las fechas. Y ese es un tema importante, la reactivación de la industria con espectáculos de ese nivel. Y yo estoy tan contento y tan satisfecho y orgulloso de haber producido un espectáculo de este nivel, porque toda la compañía o la mayoría y el talento es mexicano, la creatividad es nacional. No compramos ningún derecho para traer ninguna obra que se esté presentando en Broadway la mayoría de las obras compras los derechos y las presentas. Esta es una obra 100% mexicana, original, de gente creativa, los coreógrafos, los técnicos, los de iluminación, los de vestuario. ¿Qué le pareció la obra al estimado Diego Cedillo, que ya tuvo? Debo admitir, a manera de que nuestro público lo sepa y a manera de spoiler. Una pregunta, Diego, ¿tienes que ser tan solemne? Pues suele ser, es como... Te digo una cosa, estás muy chavo. Yo sé que... Es su personalidad, No, ¿es su personalidad o es su personaje? Porque te digo algo, yo creo que es estás muy chavo, yo puedo entender que quizá tienes que ser tan solemne para que tengas... Sergio, me gusta que se lo digas. Sí, no había pasado. Porque esos comentarios ya habían llegado. Te digo algo, no hace falta, amigo, tú puedes tener credibilidad con tu trabajo tiene que hablar por ti. Y no, yo entiendo, y qué padre que se vistan formal, pero yo creo que tus expresiones, tu trabajo y todo van a hablar por ti. No hace falta que tengas que ponerle tan solemne y todo. Porque me da gusto que estén jóvenes. Gracias. Y que estén involucrados, que tengan un programa, y qué padre que lo hagan. Y yo creo que tendrías mucha identificación con chavos de tu edad si fueras más alivianado, y no tan solemne. No hace falta. Yo estoy con ustedes. Sergio, gracias. Y es exactamente lo mismo. Creo que es lo que se busca, y de antemano, Sergio, si me lo permite, muchas gracias por la retroalimentación. Porque ya me lo habían dicho en algunas ocasiones, por supuesto, a manera de que el público lo sepa y pues la atención de tus Pero yo siento que es tu personalidad, porque desde que te ¿verdad que sí? Que es ser más cuadrador. Pero bueno, abordando lo mismo. Abordando otras Pero suéltate, mi Diego, suéltate, cabrón. No estaría mal. Voy a hacer todo lo posible. A ver, di frente a tu público, di fuchicaca para que te ya lo habíamos dicho. Di fuchicaca. Eso. Oye, ya lo habíamos ¿Verdad que ya te sientes más alivianado?
un poco, órale. un poco. Eso se va a volver viral y te vamos a hacer meme otra vez. Seguramente. Sí. No, es que cuando te hacen meme, digo, en la mañanera ya me habían hecho meme varias veces y sí como que hasta agarras más confianza. Ya Sí. después del tercero. Claro, mira, yo soy el rey de los memes y de las burlas, así que déjate llevar, disfrútalo, y si te hacen memes es porque estás haciendo bien tu trabajo. Era lo que me decía aquí mi Y buen ahora amigo. sí, a mí me gustaría que me volvieran memes. Sí, Todavía no me sí, vuelven. porque te hacen trending topic de cualquier cosa, quiere decir que eres importante para la gente, así que no te preocupes. Fluyo. Oye, Fluye. Sergio, abordando otros temas aparte de la Pero Ya no lo espérame dejé dar su tantito, idea. sí, es que yo quería aquí espolear Sí, a todos sí. los que nos Sí, ven. sí. Si tú me lo permites, Adelante, el tema de tu obra, que a mí me encantó. Algunas partes, ¿eh? Hay una que otra en la que no. Bienvenido a los fue comentarios. Tan agradable para mí, Ok. por mi manera de ser, por la formalidad, etcétera. No soy muy cuadrado. Un amigo muy dice. conservador. Muy conservador. Conservador. En el ¿Sentiste números un poco fuertes? Hay algunas escenas que yo en lo particular no comparto. Bueno, ya No. invitaremos a nuestra audiencia que nos Pero diga- qué importante lo que está A diciendo. mí me hubiera encantado que si él te hubiese abierto con el target, o sea, la idea del mimo. O sea, si él te hubiera abierto con el mimo, puta, o sea, encantado, porque ese sketch, ese Yo estoy esquema, perdido en la digo, conversación. ya, yo creo que Sergio Ya lo me invitará verás, ya lo para verás. verlo. Cuando Este, abra otra vez, sin duda voy a ir. El 17 de julio ahí estarás, vas a tener la oportunidad, y todo el público también, para que sepan de qué está hablando Diego. Y a Diego ver 1 y si Diego tiene 2. las mismas opiniones del estimado Diego Cedillo, que es muy conservador en algunos En temas. algunos temas. Pero bien que anda con la cuarta transformación. Pues, no me puedo quejar, pero reiterando, yo creo que todo la cinematografía, Sí. todo el escenario que se hizo, esta escena del ajedrez, en lo particular fue la que a mí más me ¿Qué agradó. número, verdad? Sí, padrísimo, muy muy padre. Con Kalimba, ese número lo hace Kalimba. Y lo del mimo no tiene madres. O sea, la verdad es que cuando se presenta eso, a mí sí me llamó muchísimo la atención. Interesante. También recuerdo mucho la escena de Patti Manterola. Sí. Cuando está cantando disfrazada de como muñeca, arlequín, sí. ajá, muy padre. Yo las llamaría mis dos partes favoritas. Y a manera también de spoiler, Sergio, a ver, cuéntanos un poco, ¿cómo nace esta idea de 7? Voy a ser muy breve, a manera también de hacer Estimado, un poco... tenemos poco tiempo y tenemos Pero que yo creo que se abordar puede más alargar allá. un poco el programa teniendo un invitado tan especial como Sergio. Pues ustedes depende de su tiempo. Muy rápidamente, el TLC con Carlos Salinas de Gortari nace cuando el expresidente estaba en un hotel en Estados Unidos. Llega, imagínate, el expresidente, presidente en ese entonces, se levanta a las 12 de la mañana, va al cuarto contiguo y su secretario de Hacienda pues imagínate, abre la puerta de tu cuarto y le dice, no, pues presidente, ¿qué pasa? Se pone los lentes y Carlos Salinas le replica a su secretario, ¿qué te parecería hacer un tratado de libre comercio con América del Norte, bla, 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 bla? Así nace el TLC. Yo te pregunto, Sergio, bajo esa No, premisa, bueno, ¿cómo nace esa comparación. O sea, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo dices? lo Fíjate voy que a mí no hacer, se me ocurrió. etcétera, Hay que darle el crédito a quien le pertenece. Esta es una idea original de Eitan, que es uno de mis socios y creadores, donde ellos me presentan el proyecto y empiezo a escuchar y a ver, pero una cosa es que te lo platiquen y otra cosa es verlo desarrollado. Claro. Y empezamos, me tardaron en convencer porque estaba yo en campaña, andaba yo en otras cosas, pero siempre he ¿Estuviste tenido... en campaña estas Sí. elecciones? Pero bueno, mi estimado Sergio, estábamos platicando un poco aquí de lo cuadrado que soy y de tu experiencia. Ya les dije ¿Cómo más o te menos de sientes, quiénes Invítalo era la a idea. unas clases de improvisación. No, hombre, Sí, se lo hace sea, perfectamente. Y ¿qué otros temas les gustaría? A ver, Porque sé que tienen... yo tengo muchas ganas de abordar temas políticos. A ver, y tú más que, suelta. más que nada tu experiencia en la Cámara de Diputados, porque o sea, según yo estoy entendiendo, es tu primera experiencia política, la actual en la Cámara de Diputados, o ya habías tenido experiencia previa. Mira, digámoslo oficialmente Ok. sí, pero yo fui vocero de los derechos de los niños en el Senado en la legislatura pasada. Ok. Llevo casi haciendo o trabajando en temas de derechos de los niños, derechos de los animales, del medio ambiente, en temas de acabar con la violencia de género, desde hace más de 10, 15 años. Claro, entonces, aunque la gente te relacione con la industria del espectáculo, ya había estado involucrado Ya. en
causas. Eso es algo que de repente la gente desconoce. Creen que yo llegué ahorita Yo no nada más tenía por... conocimiento, yo me estoy enterando Sí. ahorita. Ah, bueno, pues sí, yo en la legislatura pasada del Senado fui vocero de los derechos de los niños. Participé en la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes. Ok. Modificamos algunos artículos desde la parte social, desde las asociaciones civiles, Claro. en donde logramos pues cambios importantes como por ejemplo el derecho a la identidad. Otro tema que nosotros presentamos y que se logró fue precisamente que ninguna revista o medio de comunicación pudiera utilizar la imagen de los menores de edad sin el consentimiento de sus hijos, De los padres. perdón, de los padres. Entonces, No, y esos son es un tema muy importante Sí. en la época actual. Y la gente lo desconoce. Hoy en día, gracias a eso, Mucho se puede que- guardar la identidad de los menores, Ok. y son cosas que desconocen. Entonces, para mí es un gran honor el poder hacer cosas para la gente, pero de repente desconocen mi compromiso, que es desde hace muchos años. Mucha gente se inclina por el lado de la farándula y tirarte de que no habías estado ahí antes, pero De no pues tener como nos estás experiencia platicando legislativa. ahorita, pues Claro. ya habías tenido ciertas Sí. experiencias en una gama muy grande de temas, porque no es nada, Así es. no es nada más la cultura. Así es, tanto en el Senado como en La Cámara de Diputados. en la Cámara de Diputados. Presentamos, cabildeamos y ¿Y cómo? finalmente tomé la decisión de ingresar y de tocar puertas y de que me abrieran las puertas. Esa decisión la tomaste hace 3, 4 años. Sí, yo siempre quise, tenía yo esa Ok, inquietud. desde joven. Y tenía esa inquietud y hice mucho trabajo para que me tomaran en cuenta, porque Claro. pasaba eso, creían que era solamente La cara. el actor que quería participar en política. A diferencia de otros actores, hay muchos partidos que buscan actores por temas mediáticos y Como para jalar Guerrero. votos. Sí. Eso es evidente. Y en mi caso fue diferente. Yo no toqué, a mí no me hablaron por ser Tú los popular. buscaste. Yo los busqué. Y yo dije que Ok, quería eso participar y desconocí. tener un compromiso. Porque hay gente que es más popular que yo y que tiene más seguidores que yo. Por supuesto. Entonces, pues cuando toqué puertas en diferentes partidos, y eso y no me da pena decirlo. Tú estás, sé que eres diputado federal por Morena, pero Sí. apoyas a la Cuarta Transformación y sus decisiones. Eres Sí. de esos que la defienden a capa y espada en la Cámara. No, a capa y espada no. Yo soy muy objetivo. Ok. ¿Apoyas la Morena? no soy radical. Apoyo al presidente, Los apoyo puros, ¿o cómo les llaman? ¿Cuáles? Los radicales de Morena. los radicales de Morena. Sí, son... Y eso es respetable. Hay compañeros que son muy radicales, Sí. y que van Bueno, no, y nada que más todo uno. es negro. Muchísimo. Muchos. Y en mi caso, yo veo varios matices. Yo no, Ok. si Eso bien es bueno. me gusta la izquierda progresista, respeto los derechos humanos, respeto la igualdad, la equidad, la diversidad. ¿Me permites hacerte una pregunta? Sí, claro. Entonces, bajo esta lógica, supongo que tú no has votado a favor de todas las iniciativas que presenta la bancada No, Morena. Fue muy polémico, No. un comentario. Tú te has tomado tu libertad de ser objetivo. Ay, te lo puede decir. A ver. debe Ha sido estar muy informado. polémico un comentario de Sergio a raíz de que dijiste que la Constitución, tú estabas para defender la Constitución. Así es. Entonces, obviamente, pues, personas radicales, como tú las llamarías, Dentro de, la de bancada. todo, Sí. de toda la De sociedad izquierda. mexicana, Sí. ajá, comentaron que no sabías que era un factor de que eras un artista, que no tienes experiencia legislativa, etcétera, ¿no? Las críticas, tanto buenas como malas. Yo vi varios comentarios en redes sociales que muchas personas aplaudieron la noción que tuviste, que al fin y al cabo tu papel era respetar Así y es. hacer valer la No, Constitución. y ¿no? para eso está la Cámara de Diputados, no para simplemente aprobar todas las iniciativas que se mandan desde el presidente de la República, que muchas veces influye con el líder de la bancada. El diputado tiene que tomar el papel y defender lo que él considera que está bien o mal, dependiendo del distrito que representa. Mira, si bien eres parte de una bancada y tienes una agenda legislativa, eso es importante, hay temas en los que pues, no necesariamente tienes que estar de acuerdo. Y yo lo he expresado siempre, y lo dije. Yo soy un patriota, soy constitucionalista, respeto la Constitución, juré guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, porque ese fue el mandato del pueblo. Y eso de repente a compañeros pues no les ha gustado, porque he sido muy frontal y no ando con medias tintas, y digo, esto no me gusta y no estoy de acuerdo. Y, oye, pero es que viene del presidente. Pues sí, pero es un tema que va en contra de lo que yo pueda pensar, de mi ética, de mis principios, de mi país. Es mi punto de vista.
Y Sergio, te voy a interrumpir. No pensé que iba a decir esto en esta entrevista, pero debería de haber más legisladores con esa actitud y no simplemente seguir al líder de la bancada o lo que alguien dice. Deberían de ser objetivos como tú lo estás haciendo en la Cámara. pues yo te agradezco tu comentario y te voy a decir una cosa. Es de verdad, yo trato de tener siempre una postura, respetando evidentemente la agenda legislativa que trae el grupo mayoritario, pero yo creo que hay que tener conciencia y respeto hacia el hecho de que hayamos tenido el mandato de las personas que nos hayan dado su voto, no quiere decir que tengamos un cheque en blanco para modificar a nuestra libre albedrío toda la Constitución, las leyes. Para eso está hecha la Constitución, y la Constitución está hecha a base de sangre, porque mucha gente ha dado la vida para que se respete esa Constitución. Entonces, de repente venir y modificarla y cambiarla porque no está de acuerdo a nuestros intereses, me parece delicado. Me parece que deben ser temas más de profundidad, y no quiere decir que estés en contra de un movimiento, que estés en contra del presidente. Quien puede estar en contra del presidente tendría que estar mal, porque si al presidente le va bien, nos va a ir bien a todos. Pero hay que reconocer que no todo lo que se pueda, las decisiones, y eso está demostrado a través de la historia. Por algo son la división de poderes, el legislativo no tiene que seguir ciegamente al ejecutivo. Exactamente. ¿Te vamos a ver la siguiente legislatura en San Lázaro? Fíjate que sí, no como diputado, pero sí en la parte activa social. Okay. Yo no tuve la suerte de haber logrado la reelección. Okay. Como muchos otros diputados. Como muchos otros, pero eso a mí no me detiene. Cabe mencionar que yo no necesito ser representante popular para ser una voz popular. Entonces yo voy a seguir trabajando por México, para la gente que más lo necesita, y ese es mi compromiso. Y si en este momento no voy a poder estar en una curul, es lo de menos. Yo voy a seguir operando, trabajando, gestionando, como lo debería de ser cualquier ciudadano que quiere ver un México mejor. Claro, independientemente de la trinchera donde estés, hay que trabajar por Así México. es. Oye, y Sergio, desde tu experiencia como legislador, hay algo bien interesante. Me permito compartírtelo y también a todo el público. Hace algunos años yo fui asesor en la Asamblea Legislativa y había una premisa básica, y creo que tú lo debes de vivir, y con esta apertura que nos permites y que te caracteriza, la cual es loable, esta frase aducía que el Congreso, cualquiera, Senado, Congresos locales, Cámara Baja, San Lázaro en este caso, es como una rocola. Esas rocolas de tu época, ya en Garibaldi, ¿no? Que le tienes que meter moneditas para que cante, y si no tiene moneditas simplemente no va a cantar. Funciona. ¿Considerarías tú que el poder legislativo en México funciona de esa manera? Ergo, si no le echas moneditas a los diputados, cualquier partido, para no polemizar o para no... Una pregunta filosa. Sí, no, pero pues es que es una realidad, ¿no? Y digo, con la gallardía que te caracteriza y con este factor de no tener pelos en la lengua, a ver, o sea, ¿considerarías que el poder legislativo en México es una rocola a la que le tienes que echar moneditas? No, hoy en día no. Algo que hay que reconocer que se ha hecho en Morena es justamente que se acabó con eso. Okay. Yo te puedo decir que en esta legislatura, la 64ª legislatura, se lograron cambios muy importantes. Okay. Nosotros ya no manejamos presupuesto, nosotros ya no etiquetamos, eso se acabó. Y eso es un tema interesante. Si bien son necesarios, porque los diputados conocen cuáles son las necesidades de sus distritos, de sus alcaldías, de sus estados, y que es importante bajar recurso, ayudar a bajar recurso, pues en esta legislatura se acabó, ya no hubo ese tipo de movimientos, y todo lo que sacamos, yo te puedo decir que en esta legislatura no hubo absolutamente nada de eso, de apoyos económicos, ni mucho menos, se acabaron con los excesos. Okay. Sin embargo, creo que nos fuimos a un límite, y siempre te digo que los límites no son buenos. Nos fuimos al grado casi de ser inoperantes. Entonces una cosa es ser austero y quitar excesos, y otra cosa es irte a lo inoperante. Claro. Que de repente no puedes tener botellitas de agua porque se gastan una cantidad de agua, entonces ya no hay agua. Que no puedes tener, por ejemplo, un boleto para ir a la feria de Guadalajara. ¿Tú sientes que se les pasó la mano con la austeridad republicana? Definitivamente. Llegamos a un grado de verdad de hacernos inoperantes. No, el tener un chofer, un presidente de una comisión, no es un lujo. No. ¿Por qué? Porque tú vas, hay muchos diputados
que tienen que viajar del interior y tienes que venir leyendo iniciativas, hablando por teléfono, Claro. llegas a reuniones. No es un lujo, es una necesidad. Entonces, como tener un avión presidencial es una necesidad, ¿no? Es una necesidad, definitivamente. Evidentemente, pues no, tampoco son los límites, ¿verdad? De decir, híjole, ¿es necesario un avión de estas características, sí o no? Sin embargo, yo sí creo que pues un avión habla mucho también del país. Cuando llega aquí la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y se baja y ves ese avión y todo imponente, dices, wow, se ve, te está hablando de que hay fuerza, hay poder, hay economía. O sea, es un mensaje importante para el resto de los países. Sin embargo, hay que reconocer que no necesariamente se necesitaba. Ahora, pues ya está. Pero bueno, o sea, me refiero al tema de necesidad. El presidente de la República no puede estar en un vuelo comercial por dos razones. Uno, por seguridad de los otros pasajeros, y dos, por lo que decías, operatividad. ¿Qué tal si necesitas hacer una llamada? Definitivamente. No puede estar en un Y además, cada que el presidente se sube a un avión comercial, se convierte en el A1, el TP1, que le llaman, y pone, de alguna manera, pues pone muy en el ojo del huracán ese avión. A la gente que está ahí. Pero yo entiendo el tema de la postura, y el mensaje es un mensaje importante. Y ahí hay que ser respetuoso, él quiere hacerlo así, pero por ejemplo en el avión presidencial, ese avión es para hacer viajes al extranjero, y nuestro presidente se ha caracterizado por ser un presidente más local, más interino, enfocado en estar y manejar las cosas desde acá, y creo que solamente ha hecho un solo viaje a Estados Unidos. Sí, a ver, pero yo creo que depende de las características de cada presidente. Sí, bueno, yo tengo aquí dos premisas importantes. Una, ¿el presidente de la Comisión de Cultura en San Lázaro no tiene chofer? No. ¿Pagado por San Lázaro? No te dan ya auto, no te dan chofer, no te dan... nos bajaron lápices. Nos bajaron los asesores, Okay. lo cual Digo, está... es una manera de que lo sepan, porque mucha Sí. gente no lo sabe. A ver, ya no tenemos seguro. Lo Ok. cual también es delicado, porque te voy a decir una cosa, el hecho de tener un seguro es importante, porque... De gastos médicos mayores. De gastos Para la gente médicos, no sí, sepa. un seguro de gastos médicos. Imagínate que, gracias a Dios, no ha habido esos casos en esta legislatura, pero que haya un legislador que manejando de Puebla para acá tenga un accidente, o que estando ahí te dé un infarto, o sea... Son temas que se tienen que abordar y que tienes que agarrar el toro por los cuernos. Oye, Sergio, y dentro de San Lázaro, entre los diputados, colegas, amigos tuyos, ¿hay un ambiente y un pensamiento similar al que nos estás compartiendo? O sea, los diputados sí piensan que sí se excedieron, que no hay... Pues yo creo que depende, volvemos a lo mismo. Hay diputados que lo saben y no lo expresan, o lo creen y no lo expresan. Por disciplina partidaria. Por disciplina, y eso es lógico. Pero sí es importante que entendamos que la Cámara de Diputados y Senadores, específicamente en diputados es donde hubo más recortes, en la Cámara de Diputados es donde se están haciendo las leyes, y es importante el grupo de asesores, Por supuesto. y que debes de tener asesores de primer nivel, Sí, y que si tú les bajas y dices, a ver, ya nadie puede ganar arriba de esto, y de repente pones asesores que en lugar de ganar 10 pesos los pones a que ganen 4, pues realmente la gente de experiencia No va a querer, no quiere trabajar y no quieren participar ahí. Entonces, eso tiene que ver mucho con la técnica legislativa, con cómo se presentan las iniciativas, cómo analizan las minutas. Es bien importante el tener gente capaz, asesores. Que tengan experiencia. Porque Realmente los asesores son fundamentales. Y era lo que te decía, imagínate como presidente de la Comisión de Cultura, que de repente me invitan a la Feria del Libro de Guadalajara, y resulta que te dicen, un boleto de 2,500 pesos no me lo pueden pagar, y me están invitando. Entonces, como les digo, oye, sí, invítame, pero págame el boleto, o lo tengo que pagar yo, que no me importa pagarlo una vez. Pero si tienes 5, 6, 7 eventos al mes, entonces ida y vuelta y todo ya se convirtieron en... Los excesos se deberían de... estoy de acuerdo que Los se acaben, en que dices, oye, antes había senadores que se iban familiar. que se iban en viaje familiar y se iban en primera clase, no a Houston, se iban a Dubai en primera clase con vuelos que te cuestan 400,000 pesos, y eso era un abuso.
Pero, oye, un boleto para ir a la... Y es parte del trabajo. Voy a trabajar, no estás pidiendo, no hay viáticos, no hay hoteles, y eso no está tan padre, porque Oye, pone muy... Y dentro de la bancada de Morena, tienes compañeros que sí han expresado esto al líder de la bancada u otros, o sea, ¿han hecho consciente su malestar a los líderes de Morena? O... Sí. Y... Ha habido uno que no creas que muchos, Okay. Están muy alineados. Pues yo sí lo he creo que expresado. interiormente sí saben que sí es un exceso. Digo, es evidente cuáles son los excesos. Y te voy a decir una cosa, por más que recortes, siempre de todos modos nos van a criticar. Claramente. O sea, de todos modos te van a criticar que por qué te fuiste, oye, pero lo estoy pagando yo, sí, pero lo estás pagando con dinero del erario público. Oye, Pero es que, al fin y al cabo, yo creo que la gente no sabe esto, Sergio, y sí es bien importante subrayarlo, ¿no? Porque uno, o sea, el Vox Populi, la gran mayoría de la población mexicana sí está en este factor de que es que gastan un montón, es que los vuelos, es que lo otro, pero yo sí estoy de acuerdo en esto que comentas, a ver, son viajes para trabajar, y es importante destacar y que el público sepa que al fin y al cabo no lo están teniendo ahorita. Y si Para están bien o para justificados, mal. si son viajes de trabajo, si son reuniones, te invitan a eventos, simposiums, ferias, festivales, yo como presidente de la Comisión de Cultura, pues digo, afortunadamente y desafortunadamente, porque esto fue lamentable lo del COVID, pues tuvimos un año de que no se suspendió absolutamente todo. Pero no puedes hacerte inoperante al grado, no puedes recortar todo al grado de serte inoperante y que no permitan que te voy a decir una cosa, ahí había coches que ya estaban comprados, que se pudieron haber utilizado. Es lo que está pasando con el avión, ahí está el avión y se puede utilizar y de todo modo está costando, se puede utilizar. Oye, los coches ahí están parados, no es que, y el coche lo utilizas para hacer trabajo y es parte de tu... No quiere decir porque me van a criticar y van a decir que yo quería coche, porque así es la gente. No, los coches están ahí parados, ya se compraron, son parte... Es importante que gente dentro del partido de Andrés Manuel y en Morena expresen eso, que haya voces diversas, porque muchas veces... Pero no pasa nada con que lo expreses, no hay forma, aunque lo expreses y se diga y todo, está muy directa la línea y eso hay que respetarlo. Claro. Esa es una política de austeridad que hay que ser respetuosos y ni modo. Yo sí creo que se han rebasado los límites de la política de austeridad, que han puesto en riesgo no solamente la operatividad, sino temas de seguridad, en temas de mantenimientos, en muchas áreas que no puedes dejar de dar atención, servicio, mantenimiento. Entonces es delicado. Yo quiero abordar un tema más, si me lo permites, que nos desviamos radicalmente. Tú que recorriste las calles hace 3 años en tu primera campaña de diputado y ahora que las recorriste, y sin duda fue un voto muy diferente, ¿cómo sentiste tú a la gente? O sea, ¿te diste cuenta que había un malestar con el gobierno actual o por qué estos resultados diferentes? Pues mira, son muchos factores, es muy difícil poder decir. A mí me parece que justamente hablando de esto, por ejemplo, estamos hablando de temas de austeridad. Si bien el presidente, su política ha sido apoyar a la gente que más lo necesita, de repente, pues quizá la gente esté buscando otra cosa, además de un apoyo económico, sino como son los servicios, la cultura, el acceso a la cultura, que esa es la parte que para mí es importante. Lo que pasó, por ejemplo, en el tema del metro fue un tema fundamental, claro, que golpeó mucho a la ciudad. Por ejemplo, Claudia Sheinbaum para mí ha hecho un extraordinario trabajo como jefa de gobierno y que esto a ella le afectó de alguna manera en algo que bueno, a fin de cuentas dependía de la directora del metro. Y creo que fue pues algo que a la que más le afectó fue a la jefa de gobierno, el tema de lo del metro, y muchos factores. ¿Tú en la campaña te percataste que sí había un cambio? Sí, definitivamente. Sí, definitivamente. En el 2018 había... Estaba inspirada y todos queríamos un cambio y seguimos con ese cambio, queremos seguir teniendo ese cambio. Definitivamente. Y hace unos meses, ¿cuál fue la diferencia? ¿Cómo sentiste a la gente? Pues un poquito ¿decepcionadas? Pues algunos decepcionados, otros mal informados, claro, otros
hartos, donde piensan que todo es lo mismo, pero yo sí creo que se están haciendo cosas interesantes. Estoy convencido que el proyecto de la 4T no solamente era acabar con la corrupción, acabar con los excesos, sino darle apoyo a la gente que más lo necesita. Y esa es la política pública del presidente, darle apoyo a los adultos mayores, hacer de manera universal el apoyo a los adultos mayores, fortalecer, subir el salario, el salario mínimo, acabar con la corrupción, acabar con el huachicol. Son muchos temas que creo que hay que reconocer que se está trabajando.